Básicamente hay muchos colegas de ustedes, ¿cierto? Gente que se dedica a la evaluación de programas, tienen consultoras que se dedican al área económica y entre ellas hacen análisis de programas. Y habíamos quedado, ¿cierto? Esta es una típica evaluación de programas. Yo les subí el archivo por si acaso lo quieren trabajar. Se llama datos de entrenamiento, ¿ya? Y, y básicamente lo que se busca aquí explicar, ¿cierto? Son las horas empleadas en capacitación en función de recibir o no recibir un subsidio de parte, por ejemplo, de Sense, ¿ya? Y corrigiendo, por supuesto, por tamaño las empresas, que tiene que ver con las ventas, por ejemplo, y el número de empleados. Bueno, y lo que vimos el otro día, ¿cierto? Que si nosotros analizamos este beta o delta, como quieran llamarle, a veces uno usa delta para saber que esta es una variable binaria. Este es significativo, ¿cierto? Nosotros podemos hacer una prueba de T aquí, tomando la hipótesis nula, ¿cierto? Que que este beta o este delta es cero, ¿ya? Entonces podemos calcular un T que en este caso es significativo, lo que indica que las empresas que entrenaron que recibieron subsidio, entrenaron a sus empleados en promedio 26 horas más. Como decía, no sabemos si tenemos una relación causa-efecto, pero sí sabemos que el subsidio funciona, está causando más horas de eh, entrenamiento, ¿ya? Como les digo, está el set de datos para que ustedes lo puedan hacer después. Bueno, al igual que cuando usamos variables continuas, ¿cierto? Cuando nosotros usamos variables binarias, ¿cierto? Y la variable y está en logaritmo, eh, este se expresa directamente, ¿cierto? El efecto de la binaria se expresa directamente como porcentaje, ¿ya? Eh, Hay un set de datos que yo le subí, que lo hemos trabajado antes, ¿cierto? Que se llama bienes raíces. Ya, por favor, ábranlo un segundito. Este es el set de datos, ¿cierto? Lo hemos trabajado bastante. No sé si se recuerdan. Y había una variable binaria, ¿cierto? Que nosotros no habíamos usado todavía, que en este caso la vamos a usar, la vamos a copiar aquí al final. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer? Vamos a tratar de explicar el precio de una casa, ¿ya? En función de sus atributos. Obviamente vamos a eliminar tasación aquí, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de explicar el precio de la casa en función de la superficie del lote, la superficie construida, el número de dormitorios y si la casa es colonial o no. En este caso, la variable binaria, ¿cierto? Es colonial, que significa que cuando vale 1, la casa es colonial y 0 de otra forma, ¿ya? Bueno, ya sabemos por qué estas variables están en logaritmo, ¿cierto? Habíamos comentado cuando se trata de valores de variables positivas, por ejemplo, el precio de una variable positiva, eh, ¿cierto? Todas estas, o cuando se trata de números grandes, ¿cierto? Deberían ir en logaritmo. Este es un número pequeño, así que podríamos dejarlo así, ¿cierto? Y la variable binaria, ¿ya? Que esta no van en logaritmo normalmente, van solamente tal como está, ¿ya? Entonces corramos este modelo, logaritmo de precio, en función de todos estos atributos. Y lo que queremos ver, ceteris paribus, ¿cierto? Que cuánto más puede costar una casa colonial, ¿ya? Respecto a una casa de otro tipo. En este caso nos interesa la DAMI, ¿ya? Entonces vamos a ir a datos, a análisis de datos, regresión, ¿cierto? Vamos a ir a nuestra Y. Posteriormente nos vamos a ir a las X, ¿cierto? Incluida la DAMI, por supuesto. Y rótulos residuales, gráficos residuales. De hecho, le vamos a echar una miradita al gráfico residuales también.
¿ya? Y bueno, aquí nos aparece el modelo bastante bueno, si ustedes lo ven, dentro de todo no está mal, 0,65 el R cuadrado, en fin, es un modelo significativo. Y si miramos acá los betas, eh, el número de dormitorios es la única que, bueno, y el efecto de la casa de la DAMI tampoco es significativo, pero más allá de eso, miremos la interpretación, ¿cierto? Si ustedes miran aquí, como teníamos la variable y, el logaritmo, ¿cierto? Este sería básicamente un modelo log nivel, ¿no es así? Respecto a esta variable. Respecto a esta variable, log nivel y log nivel, ¿cierto? Y lo que dice acá, ¿cierto? Que las casas coloniales se venden, tienen un precio, ¿cierto? 5% superior que las no coloniales, ¿cierto? Si ustedes multiplican esto por 100, ¿se acuerdan? 5,3% más, ¿ya? En este caso, estos son elasticidades, ¿se acuerdan? Estos eran elasticidades directas, es log, por lo tanto, esto es por cada 1% más en la superficie del lote, el precio sube 0,16% y por cada 1% adicional, ¿cierto? La superficie construida, el precio de la casa sube un 0,7%, ¿no? ¿Sí? Y este también es porcentaje, ¿cierto? Porque está en nivel, ¿ya? O sea, por cada dormitorio adicional, la casa sube un 2,6% en su precio, ¿ya? Pero bueno, entonces técnicamente, si yo tengo la Y, el logaritmo y tengo mi DAMI, acuérdense, esto es porcentaje, ¿ya? Más allá, por supuesto, que en este caso, si miramos el p-value, en este caso no es significativo, ¿cierto? Nosotros concluiríamos en realidad que no hay efecto del tipo de casa, ¿ya? Con ese p-value, ¿ya? ¿Se entiende, cierto? Así que en la práctica funciona exactamente igual como habíamos funcionado antes. Ahí está el mismo modelo que estimamos, ¿cierto? Y ahí está el efecto de la DAMI, 5,4% más. ¿Ya? Ahora, lo que nos vamos a dar cuenta, ¿cierto? Que ese porcentaje no es un porcentaje exacto, ¿ya? Si nos fijamos, por ejemplo, en este modelo, el porcentaje que nosotros calculamos, ese 5,4, no es exacto, ya lo vamos a ver. Supongamos que tenemos este modelo ahora de logaritmo de salario, ¿cierto? La Y está en logaritmo, como ustedes lo pueden ver, y en función de varias, aquí hay una DAMI, ¿cierto? Eh, mujer, ¿cierto? Entonces dice que si ustedes miran este coeficiente, diría, ¿cierto?, que al pasar de hombre a mujer, el salario se reduce en un 29,7%, ¿cierto? ¿No es así? Porque esto está en logaritmo aquí. Pero ese porcentaje no es un porcentaje exacto, ¿ya? Cuando nosotros eh, lo pasamos a salario real, ¿cierto? ¿Cómo sería el porcentaje de disminución? ¿Ya? El porcentaje de disminución sería el salario de las mujeres menos el salario de los hombres partido por la base, ¿cierto? Que es salario del hombre, ¿no es así? Y lo que nosotros tenemos aquí es la diferencia, básicamente, ¿cierto? Entre el logaritmo del salario de las mujeres y el logaritmo del salario de los hombres, que nosotros lo establecemos en un 29,7%, ¿cierto? Ahora, lo que nosotros debiéramos hacer para llegar a esta expresión, corregir este porcentaje en la práctica, ¿cierto? Eh, se aplica el exponente sobre este valor y se le resta 1 y ahí nos da el porcentaje de reducción exacto, ¿ya? Si nosotros lo llevamos a nuestro ejercicio, ¿cierto? Este que habíamos hecho acá. Entonces, el porcentaje de aumento exacto es
exponente de esto menos 1. ¿Se fija? El porcentaje de aumento exacto es 5,5% y no 5,4%. ¿Se entiende? Así que esa es una corrección que hay que hacer también cuando ustedes tienen modelos con logaritmo. Se hace esa corrección para saber el porcentaje de aumento o disminución exacto. O sea, se toma el coeficiente, ¿cierto? Se le aplica el exponente, menos 1, y ahí le sale el porcentaje exacto, que este porcentaje sería lo mismo que calcular esta expresión, ¿ya? O, ¿cierto? Que es, o acá también está, ¿cierto? Que es la diferencia en los salarios partido por la base, ¿ya? ¿Está claro? Entonces, ahí está explicado, dice, si beta es el coeficiente sobre una variable dummy, cuando logaritmo es la variable, logaritmo de y la variable dependiente, la diferencia exacta en porcentaje cuando x es igual a 1, x1 es igual a 1 versus x1 igual a 0, ¿cierto? Es esa expresión. ¿Ya? En ese caso hay que mantener el signo, ¿cierto? Y básicamente ese valor que nosotros estimamos está justo al centro de los valores obtenidos cambiando la base. ¿Ya? Si nosotros damos vuelta a la base, ese valor que nosotros calculamos exacto está justo en el medio. ¿Ya? Así que eso hay que hacerlo cada vez que ustedes tienen logaritmo en la Y, hay que hacer esa corrección. ¿Ya? Ahora, yo les había comentado el otro día, ¿cierto?, que nosotros podemos utilizar muchas variables binarias para lo que llamamos categorías múltiples. ¿Ya? Entonces, no solamente una dummy, ¿cierto? Sino que si yo tengo más grupos, yo puedo utilizar más dummies. ¿Ya? Entonces, supongamos que yo tengo aquí, quiero estimar un modelo para determinar diferencias salariales para 4 grupos: hombres casados, mujeres casadas, hombres solteros y mujeres solteras, ¿cierto? Son 4 grupos. Entonces, yo puedo establecer uno de estos grupos como base. En este caso podría poner, por ejemplo, hombre soltero, y después definir una variable dummy para los otros grupos, ¿cierto? O sea, se define G-1 variables dummies. ¿Ya? Entonces, si el grupo base son los hombres solteros, las variables dummies que definiríamos son hombres casados, que está en inglés aquí, married male, ¿cierto? Mujeres casadas y mujeres solteras, porque la base son hombres solteros. ¿Está claro? Y esto se corre exactamente igual como un modelo cualquiera, ¿cierto? Ustedes ven, aquí tengo el logaritmo del salario, ¿ya? En función de las variables dummy, ¿cierto? Este es hombre casado, mujer casada, mujer soltera. El hombre soltero no aparece porque es la base, ¿cierto? Pero está implícitamente dentro del modelo. Y corregido todo esto, ¿cierto? Por educación, experiencia, los cuadrados incluso, ¿cierto? Antigüedad y el cuadrado de la antigüedad también, ¿se fija? Y aquí yo puedo mirar, ¿cierto? Estos coeficientes. ¿Y qué dice, por ejemplo, este coeficiente que acompaña al hombre casado? Dice que los hombres casados ganan un 21% más que los hombres solteros. Hay que corregir, por supuesto, este porcentaje, ¿cierto? Pero dice, los hombres casados ganan un 21% más que los hombres solteros. La mujer casada gana casi un 20%, un 19,8% menos que el hombre soltero. Y la mujer soltera gana un 11% menos que el hombre soltero. Lógicamente, ustedes podrían comparar estos betas. ¿Se acuerdan que aprendimos a comparar los betas? Yo podría comparar este con este, por ejemplo, o este con este. Puedo hacer comparaciones de betas. Ahora la pregunta es, ¿por qué, por ejemplo, desde el punto de vista económico, por qué una mujer soltera, perdón, una mujer casada,
gana 20% menos que un hombre soltero. Incluso si ustedes se fijan, la diferencia entre la mujer casada y la mujer soltera, la mujer soltera gana un 11% menos, en cambio la mujer casada gana un 20% menos casi que el hombre soltero. ¿Por qué creen ustedes a qué se debe? ¿Por los hijos? Por los hijos. Sí, pero se supone que están trabajando todo esto, ¿cierto? Son personas que están trabajando. Pero, No, pero, o sea, yo había como leído que de repente tienen problemas cuando están como en edad fértil porque el trabajador suele no querer como contratar gente que se puede embarazar. ¿Por eso es? bueno, en parte, sí, la razón es que la mujer casada normalmente se considera o se consideraba, ahora ha ido cambiando obviamente, un segundo salario, ¿cierto? Entonces, normalmente acepta trabajos de menor salario pero más flexibles, ¿ya? De repente uno media jornada, ciertos trabajos, pero donde le pagan menos en la práctica, pero lo acepta porque primero es un segundo salario y segundo porque le da flexibilidad para el cuidado de los hijos. Eso ha ido cambiando. En cambio, la mujer soltera, ¿cierto? Compite prácticamente de igual a igual con el hombre soltero, ¿cierto? Tiene un salario un poco menor, ¿cierto? Pero es 11% menor nomás, ¿ya? Esto es lo importante que ustedes pueden comprar después estos betas, ¿ya? Ahora, acuérdense, el grupo base era los hombres solteros, pero ¿qué pasa si yo cambio el grupo base? Y ahora el grupo base lo pongo como mujeres casadas, ¿ya? Si yo cambio el grupo base y ahora son las mujeres casadas. Y por lo tanto voy a tener tres dummies, ¿cierto? Que sería hombre casado, hombre soltero, que antes era el grupo base, ¿cierto? Y mujer soltera, ¿cierto? Y corregido por eso están los puntos suspensivos acá, porque está corregido por otras variables, ¿cierto? Pero ¿qué nos dice acá? Fíjense que el hombre casado gana un 41% más que la mujer casada. Bueno, esto se podría haber visualizado aquí de alguna manera, ¿cierto? Si ustedes suman esto más esto, ¿cierto? Nos da 41, más o menos, ¿cierto? ¿Se entiende? 41% más que la mujer casada, el hombre soltero, 19,8, que es exactamente el, el valor inverso de este, ¿cierto? Este era menos 19,8, el otro era más 19,8, ¿no es así? Y respecto a la mujer soltera gana casi un 9% más que la mujer casada, ¿se fija? O sea, uno puede dar vuelta, por supuesto, la base. Ahora, si yo quiero hacer pruebas específicas, por ejemplo, yo quiero ver si el beta que acompaña a la mujer soltera es significativo, ¿cierto? Y hago el beta dividido por el error estándar, ¿cierto? En este caso nos da 1,7, posiblemente no significativo. O sea, lo que significa aquí que no hay diferencias entre la mujer soltera y la mujer casada. ¿Ya? No es significativo, ¿no es así? En cambio, a este es muy significativo, ¿cierto? 0,41 dividido por 0,056 nos da 7,3, es muy significativo. ¿Ya? O sea, en la práctica nos está diciendo que entre mujer casada y mujer soltera no hay diferencia, a pesar de que es un 9%, pero no es significativo. ¿Ya? ¿Está claro? Bueno, entonces podemos tener varias, eh, varias dummies, ¿cierto? Y cualquier, por lo tanto, cualquier variable categórica puede transformarse en un set de variables binarias, ¿ya? Y en general lo que habíamos dicho, ¿cierto? Si tengo G grupos, en general tengo que hacer G menos 1 variables dummies, ¿ya? Ahora, si tuviéramos muchas categorías, claro, conviene mejor agruparlas para no tener tantas variables dummy. Imagínense si tuviéramos, no sé, eh, 100 grupos.
¿cierto? Tendríamos 99 dummies, pero eso es mucho, ¿cierto? Los podemos agrupar, ¿ya? Habíamos dicho también, esto lo habíamos comentado el otro día, que hay autores que les gusta meter todas las dummies, ¿cierto? En vez de hacer G-1, podemos meter todas las dummies, pero acuérdense, podemos meter todas las dummies al modelo, pero no podemos incluir el intercepto, ¿cierto? Y ya vimos que cuando hacemos esto, lo que nos muestra el output son los cambios en intercepto, ¿cierto? De cada grupo, ¿ya? Por lo tanto, no tenemos la diferencia entre los grupos, sino que tenemos los diferentes interceptos y la pendiente, ¿se acuerdan? Y además el R cuadrado, dijimos que no, como nosotros eliminamos el intercepto, ese R cuadrado no es válido. Hay varias formas de calcularlo, ¿cierto? Entre paréntesis, esto no es que esté multiplicando aquí, sino que esta es la forma de calcular el R cuadrado, ustedes se acuerdan, y esta es la sumatoria, suma de cuadrado total, ¿cierto? De la Y, ¿ya? Que es el denominador, lo que está aquí a la derecha, ¿ya? Entonces, uno podría solucionar este problema del R cuadrado calculando un R cuadrado distinto. Se fija muy parecido la fórmula, pero en vez de usar la suma de cuadrado total, ¿cierto? Para la Y, de esta forma, se calcula de esta forma, tomando la I al cuadrado y sumando, ¿ya? Bueno, esta es otra forma de calcular el R cuadrado, y este R cuadrado se denomina no centrado, ¿cierto? No está centrado en el promedio, básicamente, ¿ya? Pero es una forma que ustedes pueden encontrar de repente de cálculo de R cuadrado para modelos que incorporan todas las dummies. No es lo común, pero mucha gente lo hace, ¿ya? Bueno, así como se pueden incorporar múltiples categorías, ¿cierto? Se puede incorporar también como dummies variables ordinales, ¿cierto? ¿Cuál sería una variable ordinal, por ejemplo? No sé si se acuerdan de alguna variable ordinal, tal como su nombre lo dice, habla de orden, ¿cierto? Denme una variable ordinal. ¿En qué contexto? En cualquier contexto, digamos una variable ordinal, por ejemplo. En el contexto académico, por ejemplo. ¿Podría ser la prioridad para tomar RAM? Claro, la prioridad es continua, ¿cierto? Porque usted, en realidad, la prioridad eh, es continua, ¿cierto? No son números enteros en general, ¿no es así? Pero, por ejemplo, podríamos Ah, tener el ranking, ¿cierto? El ranking del 1 al N, ¿cierto? Ese está ordenadito, ¿cierto? La universidad que tiene el ranking número 1 hasta la número 100, por ejemplo, ¿cierto? Otra variable ordinal podría ser también la que se usa mucho en las encuestas, ¿cierto? ¿Se acuerda? Muy, muy desacuerdo hasta muy de acuerdo, ¿se acuerda? Del 1 al 5, por ejemplo. ¿Se fija? Hay un orden, de ahí viene ordinal, ¿ya? Este ejemplo que aparece en el libro no es muy bueno, así que lo vamos a saltar, eh, pero en la práctica es muy común que digamos, lo vamos a usar, pero lo vamos a usar como si fuera otro ejemplo, ¿ya? No, porque este es bien gringo este ejemplo. Pero lo que les quiero comentar es lo siguiente. Supongamos que yo quiero explicar el, el salario de una persona, ¿cierto? En función del ranking de la universidad de donde salió, ¿ya? Y para hacer este ejercicio tomemos las 5 primeras universidades nomás en Chile. Bueno, vamos a tener que tomar las 6 para que quepa la Santa María. Creo que estamos como en el sexto lugar, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de hacer un modelo. Aquí lo vamos a hacer en la pizarra, ¿cierto? En el fondo yo quiero explicar el salario, que puede ser el logaritmo, por supuesto, ¿cierto? En función de, le vamos a poner aquí delta 0 por, eh, ni siquiera, le vamos a poner un segundito.
Entonces quiero explicar el salario en función del ranking. Beta 2, ¿cierto? Corregido por otras cosas. Por X2 más beta 3 por X3. En fin. ¿Me explico? O sea, yo voy a incorporar otras variables, pero puedo meter el ranking. Bueno, y como la variable de ranking es ordinal, ¿cierto? Va ordenada del 1, por ejemplo, al 10. Si queremos hacer datos de las primeras 10 universidades, ¿cierto? Del 1, esto llega hasta el 10. Es ordenada, ¿no es así? Yo puedo hacer este modelo de dos formas. O meto directamente el ranking aquí, como es un número, lo puedo meter directamente ahí, ¿cierto? Y la otra forma es hacer 9 dummies. O sea, G-1, como eran 10, ¿cierto? Puedo hacer G-1, ¿ya? Ahora, ¿cuál sería el grupo base? Podría poner yo, el grupo base sería la base es igual el número 10, ¿cierto? El ranking 10. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuáles serían las dummies que yo voy a hacer? ¿Cómo me quería mi modelo? Quería salario es igual a beta 0 más, aquí lo voy a poner, vamos a reemplazar esto por las dummies, ¿cierto? En vez de meter directamente el ranking, que es una posibilidad, lo vamos a hacer con dummies, y en ese caso sería, bueno, lo podemos llamar beta o delta, da lo mismo, le llamémosle beta nomás, ¿cierto? Beta 1 por ranking 1 más beta 2 por ranking 2 más beta 3 por ranking 3. Esas son las dummies, ¿cierto? Y hasta vamos a llegar hasta beta 9 por ranking 9. ¿Se entiende? O sea, en vez de usar el ranking directamente, yo puedo crear 9 variables dummies que le voy a llamar ranking 1 hasta el ranking 9 y las voy a meter al modelo. ¿Se entiende? Así que efectivamente una variable ordinal que muestra un cierto orden, tal como lo dice su nombre, se puede manejar de las dos formas. O la meten directamente al modelo o generan dummies respecto a esta variable. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, profe. Ya. Bueno, esta por ejemplo, este es un ejemplo de información del tipo ordinal también, ¿ya? Imagínense que yo tengo 5 categorías, ¿cierto? Que podría ser del 1 al 5 si ustedes quieren, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Desde esto es un estudio real donde se estudió la belleza, el efecto de la belleza física sobre el salario, ¿ya? Son 700 personas, ¿cierto? Ustedes ven, es un tremendo estudio. Está esto en el libro, ¿cierto? Y inicialmente se tenían 5 categorías, ¿cierto? Desde el 1 hasta el 5, si ustedes ven. Desde feo hasta hermoso, ¿ya? Pero obviamente en estas 5 categorías teníamos un problema porque resulta que en las categorías extremas hay pocas personas, ¿cierto? Nadie se declara totalmente feo ni totalmente bonito, ¿no es así? Entonces lo que se hizo al final, se hicieron tres categorías, ¿ya? Una que se llamó bajo el promedio, otra que se llamó sobre el promedio y la tercera que es el promedio, ¿cierto? ¿Está claro? La tercera es el promedio. Ahora, lógicamente, nosotros podríamos haber puesto aquí 1, 2, 3, ¿cierto? Pero funciona mejor trabajarlas con dummies y en este caso el grupo base es el promedio. Por lo tanto, las dummies, como teníamos 3 grupos, se crearon 2 dummies,
¿cierto? Una que se llamó bajo el promedio o below average o above average, ¿cierto? Ustedes lo ven aquí. Y se corrió el modelo de salario en logaritmo en función de las DAMIs y otros factores que determinan el salario, ¿cierto? Educación, experiencia, antigüedad, todas las otras variables que uno podría medir, ¿ya? Y si ustedes se fijan aquí, este es el R cuadrado ajustado, ¿cierto? 700 datos, y lo que dice acá es bastante grave, ¿cierto? Dice que las personas que en belleza física están bajo el promedio ganan un 16% menos que el promedio, ¿cierto? Y en cambio las que están sobre el promedio ganan apenas un 1,6% más, ¿cierto? Y posiblemente este ni siquiera sea significativo, ¿cierto? O sea, lo grave es ser feo, por lo visto, ¿cierto? Y bueno, a lo mejor eso explica por qué la gente tiende también a hacerse tanta cirugía para enchularse, ¿cierto? Eso se ha visto no solamente en Chile, en muchos lugares. O sea, efectivamente, estar bajo el promedio en términos de belleza significa menor salario, corregido por otros factores, obviamente, ¿ya? ¿Está claro? Ahora, esta es la población general considerando hombres y mujeres. Pero interesantemente lo que hicieron ellos, separar este estudio, eh, hicieron un modelo para hombres y otro para mujeres, ¿cierto? Es el mismo modelo, pero tomando solamente los individuos mujeres, ¿ya? Y ustedes ven que eh, en el caso de las mujeres, estar bajo el promedio en belleza física, hay una caída de salario, pero no es tan grave como en el caso de la población general. No sé si se fijan aquí, aquí cayó en 12% y aquí había caído en la población general 16%. E interesantemente, eh, estar sobre el promedio significa un incremento interesante en salario respecto al promedio, ¿cierto? De 3,5, ¿ya? O sea, dado estos resultados, el problema está, parece ser, es ser hombre feo, ¿cierto? Parece ser eso, eso es más grave, ¿ya? En términos salariales. Eso no debiera existir, por supuesto, pero aparentemente existe, ¿ya? Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, ¿cierto? Que es parecido al que yo lo había puesto en la pizarra, con variables ordinales, ¿cierto? Donde tenemos la mediana de salarios de entrada para graduados de escuelas de derecho, ¿ya? Entonces lo que queremos explicar es el sueldo de entrada, el sueldo mediano de entrada para graduados de escuela de derecho, y la variable explicativa en este caso es el ranking. Eh, entonces, como decía anteriormente, nosotros podríamos meter el ranking directamente eh, sobre en el modelo, ¿cierto? Como ranking, porque es una variable eh, ordinal, ¿cierto? Sí que se podría meter directamente, pero también lo podemos hacer con variables binarias, ¿ya? Aquí lo que se hizo fue agrupar los rankings, ¿cierto? Para no tener tantas variables dummies, se agruparon los rankings, por ejemplo, las universidades que están en el top 10, después del 11 al 25, del 26 al 40 y así, del 61 al 100, y la base fueron aquellas universidades que están más allá del 100, ¿está claro? O sea, se crearon estas variables que ustedes ven aquí y la base son las universidades que están más allá del ranking 100, ¿ya? Y después se corrió el modelo, ustedes lo ven aquí, el logaritmo del salario y en función de las DAMIs, top 10, 11 al 25, 26 al 40, ustedes lo ven acá. Bueno, y uno puede ver, ¿cierto? Claramente cómo a medida que aumenta el, el- el ranking o disminuye el ranking, si ustedes quieren, ¿cierto? El salario también disminuye, ¿ya? En el caso de las universidades del top 10, ¿cierto? Los egresados de derecho de estas universidades, ¿cierto? Ganan
en promedio un 70% más que los que están más allá del ranking 100, ¿ya? Y en cambio los del 11 al 25, ¿cierto? Ganan un 59% más y así ustedes pueden ver acá, ¿ya? Entonces, esto es interesante porque también yo podría comparar entre betas. Por ejemplo, si yo comparo el beta 1, el que acompaña a la variable top 10, y el beta 2, que acompaña a la 11-25, y los comparo, supongamos que son iguales, pero resulta que estas universidades valen mucho más baratas que estas. Por lo tanto, a lo mejor sale más a cuenta estudiar en una universidad de ranking medio, ¿cierto? Porque el retorno a la inversión, ¿cierto? Va a ser similar a una de las top 10. ¿Está claro? O sea, yo podría comparar estos betas. Ya. Ahora, lo interesante es que en este caso se comparó este modelo con dummies versus el modelo de haber ingresado la variable ordinal directa, el ranking directo. Y se encontró, ¿cierto?, que usar variables binarias nos dio un R cuadrado mucho mejor, R cuadrado ajustado mucho mejor que el usar el ranking directamente como variable en el modelo. Así que es muy frecuente que nosotros podamos hacer esto en el caso de variables ordinales, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio ahora, a ver si lo podemos lograr. Por favor, vayan a su set de datos de alumnos del campus. No sé si se acuerdan que habíamos trabajado. Muestra alumnos campus, creo que se llama, o alumnos campus. Ya, acá está. ¿Dónde está? Acá está. Bueno, fíjense lo que vamos a hacer acá. Acá no tenemos una variable ordinal, ¿cierto? Directamente, ¿cierto? Sino que tenemos una variable que es continua, que es la edad, ¿cierto? Pero uno la podría considerar también ordinal, ¿cierto? Uno nunca dice tengo 20,7 años, ¿cierto? Uno dice, normalmente usa números enteros, ¿no? Así, tengo 20 años, 21 años, 22 años, ¿ya? Así que perfectamente podría ser una variable del tipo ordinal. Entonces lo que vamos a hacer acá, en la edad, vamos a calcular, ¿cierto?, el mínimo y el máximo. Entonces, el mínimo de edad son 17 y el máximo, ¿ya?, son 26, ¿ya? ¿Está claro? Y el rango son 9, ¿ya? Entonces nosotros podemos hacer aquí, vamos a agrupar los estudiantes por edades, ¿ya? ¿Está claro? Y lo vamos a agrupar por edades y vamos a generar el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3, ¿ya? El grupo 1, por supuesto que bueno, como vamos a hacer 3 grupos, el rango lo vamos a dividir por 3 y el ancho de la clase nos queda 3, ¿no es así? Entonces fíjense que el grupo 1, ¿ya?,
va a tener un mínimo y un máximo, ¿cierto? El grupo 1 va desde el mínimo hasta el mínimo más 3, ¿cierto? Que es el ancho de la clase, ¿no es así? ¿Está claro? El grupo 2 va entre 20 y 20 más 3, ¿cierto? Y el grupo 4, perdón, 3, va entre 23 hasta el máximo, que es 26, ¿no es así? Yo puedo copiar aquí, se va a copiar. Ahí está. ¿Se entiende? Entonces lo que hicimos nosotros podemos tomar la edad de los individuos y clasificarla aquí, ¿no es así? Y después vamos a insertar aquí, aquí mismo podríamos ponerle grupo etario, grupo de edad, ¿cierto? Entonces si este valor es menor que este valor fijo, entonces G1, ¿cierto? Y si no, 0. No, miento. Todavía no vamos a hacer eso. Vamos a hacer completa la... ¿Ya? Lo podríamos haber hecho de una vez, pero lo vamos a hacer paso a paso. ¿Ya? Entonces, si la edad es menor que esto, si la edad es menor que esto, fijo, entonces G2 y de otra forma G3. ¿Ya? Ahí está. ¿Cierto? Entonces, si ustedes se fijan aquí, clasificamos cada grupo de edad en G1, G2 o G3. ¿Está claro? Entonces, obviamente, como yo tengo 3 grupos, yo voy a generar 2 dummies. ¿Ya? Por ejemplo, podríamos dejar el grupo 1 como base y voy a generar 2 dummies que voy a llamar G1, G2 y G3. ¿Ya? Y en este caso es tan sencillo como decir si esto es igual a G2, entonces 1 y si no 0. ¿Ya? Y en este caso, si esto es igual a G3, ¿ya? 1 y si no 0. ¿Ya? ¿Está claro? Y ahí me quedaron, ¿cierto?, mis 2 dummies. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un modelo, ¿ya? Vamos a hacer 2 modelos en realidad. Uno, considerando el peso en función de la estatura y la edad, ¿ya? Y el segundo modelo va a ser considerando el peso en función de la estatura y en vez de usar la edad, vamos a usar estos grupos etarios, ¿ya? ¿Se entiende, cierto? Entonces, nos vamos a ir a datos, a análisis de datos, regresión, nos vamos a el peso en función de la estatura y la edad. Ya. Este sería metiendo la edad directamente, ¿cierto? Bueno, ustedes ven ahí está el R cuadrado, el modelo significativo, en fin. Entonces ustedes ya se manejan en esto, es súper significativo. Y aquí incluso la edad no es significativa, pero lo que dice acá, ¿cierto? Que por cada año de edad el peso sube 0,5 kilos, ¿cierto? Ya. Podríamos haber puesto, de hecho, el peso en logaritmo también acá. Pero para este efecto lo vamos a dejar así nomás. Bueno, y el segundo modelo es, en vez de meter la edad, ¿cierto? Lo que vamos a hacer, vamos a meter estos grupos, ¿ya? Que representan la edad, obviamente. Ahí está, ¿cierto? La base, acuérdense, es el grupo 1, ¿ya?
Entonces nos vamos a datos, análisis de datos, regresión. ¿Ya? Y nos vamos a aceptar. Bueno, y mire cómo cambió la cosa aquí. Bueno, el modelo es, si miramos el R cuadrado ajustado, es un poco mejor el ajustado, ¿cierto? ¿Por qué usamos el ajustado? Porque aquí tengo más variables que acá, ¿no es así? Pero en el ajustado, 0,57, 0,58, ¿cierto? Anduvo mejor. Y lo que ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Es que un poquito mejor los efectos, ¿cierto? Dice acá que para un mismo nivel de estatura, ¿cierto? Pasar desde el grupo 1 al grupo 2 son 3,8 kilos más. ¿Ya? Y ustedes ven que es significativo al 10%, ¿cierto? Y pasar del grupo 1 al grupo 3 son 2,8 kilos más. ¿Ya? ¿Se fija? Y ahí tenemos entonces la comparación de un modelo con dummies versus un modelo donde podríamos tener una variable que podríamos considerar categórica, ¿cierto? La edad podría ser continua, pero también podría ser categórica, en el sentido que va ordenado, perdón, ordinal, digamos, una variable ordinal. ¿Ya? ¿Se entiende? Ahora, la última cosa que quiero explicarles respecto a esto es lo siguiente. Supongamos que yo tengo aquí, voy a llevar esto para ahí, ¿cierto? Peso, estatura, edad, género y el grupo etario, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a llevar estos datos y los vamos a llevar a Stata. Les voy a compartir Stata. Ahí está Stata, ¿cierto? Y vamos a pegar estos datos. Los mismos datos, ¿cierto? Aquí está individuo, peso, estatura, edad, género. ¿Ya? Entonces, no, no estoy seguro si me va a funcionar. ¿Eh? Vamos a hacer nuestro modelo, peso, estatura, perdón, peso, estatura y el otro era el grupo etario, ¿cierto? Se llama grupo edad. No sé si lo reconocerá. No me acuerdo si no vamos a tener que modificar. No. Este es un grupo de edad. Que está como string. Pero el otro día, lo que pasa es que en Stata ustedes no tienen para qué hacer dummy, sino que le indican directamente que se trata de una variable categórica y lo hace. Pero ahora estoy con problemas porque este lo reconoce como... A ver. No, no es acá.
A ver si lo hizo ahora. Vamos a ver si la consideró. No. Bueno, lo que vamos a hacerlo más fácil nomás. Lo que vamos a hacer acá, le vamos a poner aquí. Voy a dejar números nomás, no G1. Ustedes después lo pueden mirar. No recuerdo en este momento cómo se hizo, cómo lo hice el otro día, pero reemplazar. Buscar y seleccionar. Reemplazar. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a reemplazar la G por nada. Ya. Ahí está. ¿Está claro? Lo único que dice, los grupos le puse números nomás, del 1, 2, 3. ¿Ya? Y ahora lo vamos a llevar a Stata. Ya, ahora ya lo va a reconocer, ¿cierto? Ahí está el grupo, 1, 2, 3. Entonces ahora vamos a nuestro modelo, para no tener que decirle, ¿cierto? Que este es una dummy, qué sé yo. Vamos a hacer estatura, y donde aparece el grupo de edad. Y aquí, antes de eso, le vamos a poner una I punto, para decirle que esa variable es categórica. Ya. Y no sé si se fijan, bueno, acá está. Aquí nos hizo el modelo, no sé si lo pueden ver, que es el mismo que nosotros habíamos logrado con las dummies, no sé si se acuerdan. Se dio cuenta que estos eran grupos y puso el grupo 2 y 3 porque el grupo 1 es la base. ¿Ya? ¿Se fijan? O sea, lo único que tengo que decirle a Stata, indicarle con una I antes de la variable, que esa es categórica, ¿cierto? Y la va a incorporar como si fuera una variable dummy. ¿Ya? Así no tengo que andar yo creando las variables dummy como lo hacemos en Excel. ¿Ya? En Excel tenemos que crear las variables dummy, en cambio acá directamente ustedes le indican que se trata de una variable categórica y ahí nos sale el modelo. De hecho lo vamos a comparar. Lo vamos a comparar. ¿Dónde se metió? Acá está. Este es, ¿cierto? Si ustedes se fijan, este es el que habíamos hecho nosotros. Ahí está el intercepto, menos 139. Ahí está, ¿cierto? El efecto de estatura, ahí está, 1.2. Y ahí están los efectos del G2, del grupo 2 y el grupo 3. ¿Ya? Y en este caso, ¿cierto? Con sus pivalos respectivos que están ahí. Ahí está el grupo 2 y el grupo 3 con sus pivalos respectivos que están exactamente ahí. ¿Está claro? ¿Preguntas? Así que en Stata se hace rápidamente, pero aparentemente los grupos tienen que estar como numéricos. Habría que mirar, me parece que se puede convertir algún tipo de variable que la reconoce como si fuera un grupo. Si no, usen números nomás, 1, 2, 3, 4, qué sé yo. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿No? No, profe. Bueno, entonces, ya sabemos entonces que las variables categóricas, ¿cierto? U ordinales, cuando también tenemos variables del tipo ordinal. Acuérdense, las encuestas que uno hace, muy de acuerdo hasta muy en desacuerdo, esas se pueden usar también como dummies.
¿ya? Dentro de los modelos de regresión, ¿ya? Bueno, ahora nosotros también podemos trabajar con interacción con variables binarias, ¿ya? Podemos trabajar con variables, interacción entre variables binarias, ¿cierto? O entre binarias y continuas, ¿cierto? Y en este caso, en este ejemplo, lo que tenemos es dos variables binarias, ¿cierto? Que están interaccionando. En este caso, por ejemplo, en vez de hacer, ¿se acuerda? Cuatro grupos: hombres solteros, mujeres solteras, hombres casados, mujeres casadas. En vez de hacer cuatro grupos, yo puedo tener, por ejemplo, hombres y mujeres por un lado, y por el otro lado tengo soltero y, y no soltero, ¿ya? O casado y no casado, como quieran, ¿ya? Entonces son dos variables distintas, ¿cierto? Tengo una variable primero que sería, por ejemplo, mujer, y en el segundo caso tengo una variable que se llama casado, ¿ya? Pero yo puedo hacer la interacción entre ellas, ¿está claro? Puedo hacer la interacción entre ellas, eh, y ver si efectivamente, ¿cierto? Estas dos variables, el efecto de una de estas variables dummies depende del nivel de la otra, ¿cierto? En vez de tener, como le decíamos, cuatro grupos, en este caso voy a tener una variable dummy primero, otra variable dummy y después la interacción, ¿ya? Entonces, diremos, volvamos a esta de alumnos del campus, ¿ya? ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer acá, no sé si se recuerdan, teníamos el género por un lado, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer acá, vamos a crear aquí una variable que se llame mujer. Entonces 1 y si no 0, ahí está. Y por otro lado vamos a crear una variable dummy. Bueno, tenemos tres grupos. Nosotros podemos hacer vamos a tomar de hecho un solo grupo de estos para el ejemplo. Vamos a tomar el grupo 3 nomás, ¿ya? Entonces, se fijan, lo que tenemos aquí, tenemos dos dummies, ¿cierto? Una por un lado que es la variable mujer y otra dummy que puede ser el grupo 3, ¿ya? Y lo que dice aquí el grupo 3 es que estos son los mayores de 23 años en la práctica, ¿ya? Son dos dummies. Voy a borrar estas de aquí, los voy a sacar, ¿ya? Y lo único que tengo que hacer acá, como tengo dos dummies, voy a hacer la interacción mujer por la dummy, que es grupo 3. Ah, el grupo 3. ¿Ya? La interacción tal como lo hacíamos anteriormente. Entonces voy a explicar el peso en función de la estatura, el género y la edad representada por esta dummy, ¿cierto? Bueno, se supone, ¿cierto?, que a los 23 años uno ya no debería estar, en general, ¿cierto? Ya debería haber terminado más o menos, más de 23, en general. No digo que... Entonces, bueno, por eso separamos este grupo como aparte, ¿cierto? Ya. Pero lo que quería mostrar es que así se trabaja un modelo con dummies, con interacción, la dummy 1, la dummy 2 y la interacción. Entonces, hagamos el modelo. Datos, análisis de datos, regresión. Ya. Ahí está. ¿Cierto? Aceptamos.
Y si ustedes se fijan acá, el efecto mujer, ¿cierto? Casi 14 kilos menos. El efecto del grupo 3, interesantemente, pesan menos. Pasar de la base al grupo 3 pesan menos. O sea, los mayores de 23 años pesan menos. ¿Ya? Y esta es la interacción. Y esta interacción es significativa, ¿no es así? Si ustedes la pueden ver ahí. Entonces, lo que podemos hacer acá es algo, y con esto vamos a terminar. Lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a poner en este lado, vamos a poner hombre, mujer, ¿cierto? Y aquí vamos a poner grupo base y grupo 3. ¿Ya? Entonces, en el caso del hombre, ¿cierto? La mujer vale 0, ¿no es así? Y en el caso de la mujer, mujer vale 1. Y en el grupo base, aquí G3 vale 0. Y en el grupo 3, G3 vale 1. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer en la práctica, ¿cierto? Es, no consideremos la estatura, la fijamos nomás, ¿cierto? Y vamos a considerar estos betas nomás, ¿ya? Entonces, cuando la mujer vale 0, ¿ya? Cuando la mujer vale 0, o cuando el individuo es hombre, ¿cierto? Y el grupo base, y estamos en el grupo base, esto es 0, este es 0, este es 0, ¿cierto? Estos tres son 0, ¿no es así? En este caso. Y por lo tanto, bueno, vamos a fijar la estatura en realidad. Vamos para un cierto nivel de estatura. No sé, ¿qué estatura podemos poner? 1,50 m. ¿Ya? Entonces, en este caso, el peso sería esto más esto por 150, ¿cierto? Porque el resto son todos ceros, ¿no es así? Ahora, cuando la mujer vale 1 y el grupo base, estamos en el grupo base, ¿cierto? G3 es 0, entonces esto es 1, esto es 0 y esto es 0. Entonces tendríamos que el peso sería eso más eso por la estatura más esto. ¿Ya? Ahí. Y después, en el caso de mujer 0 y grupo 3, 1, ¿ya? Esto es 0, esto es 1 y esto es 0. Entonces sería esto más esto más esto. Esto multiplicado por 150, ahí sí. Ahí. Y finalmente, cuando los dos valen 1, ¿cierto? Sería, todo es 1. Esto más esto por 150 más esto más esto. Todos valen 1 aquí, ¿cierto? Ya. Bueno, si yo grafico esto ahora, ¿cierto? Nos encontramos con, esta sería la interacción, ¿cierto? Entonces, se fijan, en el caso de los hombres, se produce o prácticamente se mantiene, ¿cierto? El peso entre los menores de 23 y los mayores de 23, ¿cierto? En el caso de las mujeres,
aumenta el peso, se fija, entre el grupo de 20, menor a 23 y el grupo de mayores a 23. Bueno, y esto explicaría la interacción. Podemos mirar de otra forma también. Vamos a cambiar los datos aquí. Vamos a girar esto. También lo podemos ver así. ¿Ya? ¿Se fija? En el caso de hombres, la diferencia entre los grupos, perdón, en el grupo base, perdón, la diferencia entre hombres y mujeres es mayor que en el grupo de mayores de 23. ¿Está claro? Bueno, esto hay que trabajarlo también para entender bien las interacciones tal como lo hemos visto la otra vez para variables continuas, pero en el caso de variables dummies funciona muy parecido, ¿cierto? Lo que hay que entender nomás, cuando una vale 1, cuando la otra vale 0, en fin. Y yo les aconsejaría, ¿cierto?, que para interpretar la interacción siempre grafiquen como lo acabamos de hacer, ¿ya? Bueno, jóvenes, vamos a dejar la clase hasta aquí. Ya les voy a subir dentro del día no alcancé a subirle ayer, estaba tapado, la tarea que tenemos para la próxima semana, para vuelta de vacaciones ya, yo creo. Y ahí también el calendario que lo tengo prácticamente listo para subirles de lo que queda, ¿ya? Estudien esto, es algo entretenido, el tema de las variables dummies, y es muy útil para meter información del tipo cualitativo a los modelos. Cuídense, que estén muy bien. Chao, Chao, profe. profe, que Chao, esté chao. bien. Igual, chao.